Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Empezamos a hablar de Jesucristo y vimos cómo Jesucristo fue completamente hombre y completamente Dios. Fue humano, caminó como tú y yo en una humanidad, pero sin perder, sin dejar a un lado su divinidad. Vimos que Jesús fue llamado Jesús porque vino a salvar la humanidad, a salvarla del pecado, a trasladarla de muerte a vida. Y vimos que Él fue concebido sin pecado. La parte humana de José nunca fue parte de este proceso, que fue un nacimiento provocado y cubierto por el Espíritu Santo. María se conservó virgen hasta el momento en que dio a luz a Jesucristo, a Emmanuel, porque Dios mismo vino a habitar en la tierra. Algo muy importante que analizamos y que tenemos que tomar mucho en cuenta es que Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Tentado como somos tentados tú y yo en nuestro día a día, pero nunca cedió a la tentación, nunca cedió a la voluntad del maligno, sino que se mantuvo en santidad, haciendo lo que su padre le decía que hiciera, en total y absoluta obediencia. Tomó nuestro lugar, porque donde hubo desobediencia en el hombre, donde Adán y Eva desobedecieron, Jesucristo obedeció. Y también se pudo convertir en el mediador entre Dios y los hombres, porque solamente Jesucristo hombre, el perfecto, aquel que era sin pecado, aunque estaba en la humanidad, podía convertirse en un mediador entre Dios y nosotros, el cual es hasta este día, es el único mediador entre Dios y nosotros. Se hizo un modelo, alguien a quien debemos imitar, porque fue perfecto en todas las cosas. Jesucristo nunca tuvo falla, nunca tuvo error. Se constituyó, se levantó en nuestro modelo para que nosotros pudiésemos tener ese patrón delante de nosotros al cual íbamos a imitar y tenemos que imitar. Jesucristo, por cuanto fue tentado en todo, todo lo padeció, para que nosotros pudiéramos hoy estar seguros de que tenemos a alguien que nos entiende. Alguien que entiende cuando nosotros estamos necesitados de dinero porque no tenemos. Alguien que entiende cuando tenemos problemas emocionales y nos sentimos tristes. Alguien que entiende cuando estamos en una situación de enfermedad, pasando la adversidad, el tiempo malo, cuando el viento se levanta contrario. Tenemos que tener la seguridad de que hay uno que todo lo vivió, que mientras estuvo en su humanidad, todo lo enfrentó, para que hoy nosotros pudiésemos tener esa paz y esa tranquilidad de saber que cuando nosotros clamamos al cielo, no estamos clamando en vano, ni a alguien que está allá arriba y que nos ve de lejos, no, sino a alguien que entiende lo que estás padeciendo, que conoce el dolor que vives, porque Él también un día tuvo que vivirlo y enfrentarlo. Jesucristo va a ser hombre para siempre. De hecho, vemos como la palabra de Dios nos establece que vamos a, como su iglesia, a casarnos con Él en las bodas del Cordero. Y allí habrá una gran cena en los cielos, como ya lo estudiamos domingos atrás. Y esto es una muestra de su humanidad para siempre. Pues hoy vamos a estudiar la deidad de Jesucristo, porque así como fue 100% hombre,
y vemos los beneficios que trae a nosotros ese hecho, vamos a ver ahora a Jesucristo Dios, como también era completamente Dios, aunque estuviese aquí en la tierra. Y vemos que se usa la palabra Theos para referirse a Cristo. Y esto habla de que Él era el creador, es el creador de los cielos y de la tierra. Es el que reina sobre todas las cosas. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el verso 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 20, 28, vemos cuando Tomás, al ver a Jesucristo después de haber dudado, se expresa diciendo: Señor mío y Dios mío, refiriéndose a Jesucristo. Todos estos versos muestran cómo Jesucristo, caminando en su ministerio terrenal, también, aunque era humano, era Dios. Fíjense la carta a los Romanos en el capítulo 9, verso 5. Dice: de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. La carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 8, dice: pero del Hijo se dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vemos que Jesucristo nunca abandonó su deidad, nunca renunció a su divinidad, aunque estaba en la tierra. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6, dijo años antes: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, refiriéndose a Jesucristo. Vemos luego que se usa la palabra, en vez de la palabra Theos, se usa la palabra Kyrios para referirse a Señor. Cuando se traduce en la Septuaginta, el Antiguo Testamento, en griego, cada vez que se pronunciaba Yahweh, de lo que te hablaba ahorita, Karina, cada vez que se pronunciaba Yahweh, entonces se sustituía por Señor. Entonces vemos aquí el equitativo de Yahweh, que es Dios, con Jesucristo, que es Señor. Lo vemos, por ejemplo, en casos muy específicos. Cuando Jesucristo nace y el ángel se le aparece a los pastores de Belén, le dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en la traducción, Señor es lo mismo que Yahweh. Vemos también Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, prima de María, cuando María llega a visitarla, que ella tiene ya 3 meses de embarazo. Entonces ella le dice lo siguiente: ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ahí inmediatamente María entró, ella llama a Jesús, al fruto de su vientre, mi Señor. Vemos también en el caso de Juan el Bautista, que dice en Mateo 3:3, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y Jesús mismo dice en Mateo 22:44, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, refiriéndose a cuando David se expresó de esta forma. Y lo vemos también en las epístolas. Dice Primera de Corintios 8:6,
Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, porque son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versos 10 al 12, dice: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Definitivamente Cristo es el eterno del cielo, y Cristo es el Dios que hace milagros. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras. Y para que nosotros nos afirmemos en nuestro caminar en esta tierra, de lo que significa que Cristo, mientras estuvo en la tierra, fue hombre y fue Dios, y en la actualidad sigue siendo hombre y sigue siendo Dios, vamos a ver específicamente algunos de los milagros registrados en el Nuevo Testamento. Vemos cuando Pedro camina sobre las aguas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, a partir del verso 22, dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Vemos cómo Jesucristo, y eso lo hemos dicho una y otra vez, amados, tenía una oración de intimidad con su Dios. Su relación íntima con el Padre nunca la negoció, nunca la sustituyó. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. ¿Y qué vemos aquí en este milagro? Porque es un milagro que Pedro pudiese salir de la barca y caminar sobre las aguas. Esto nos deja un mensaje muy certero a cada uno de nosotros, amados. Y es que no importa cuán adversa sea la circunstancia, Dios nos dice: no temas, yo soy, tened ánimo. Pero para que esa palabra se mantenga sosteniéndonos, nos es necesario permanecer mirando al Señor, no bajar la mirada para empezar a observar y creer lo que las circunstancias nos están diciendo, a llenar nuestra mente y corazón del problema que estamos atravesando. Amén. Tenemos que mirar al Señor, tenemos que mirarlo y creer que día a día, minuto tras minuto, estamos escuchando su voz que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No mires la circunstancia, no mires lo que te pasa, mírame a mí y mi propósito en tu vida. Pero para esto, amados, hay que creerle al Señor. La llave es la fe. La llave de poder atravesar cualquier tipo de circunstancia. Cuando viene de repente, porque muchas veces llega la adversidad en un momento que ni siquiera lo esperábamos. Pero la única salida que tenemos para poder seguir en paz, dando testimonio de que de verdad somos hijos de Dios, es mantenernos mirando a nuestro Señor y creyéndole a Él. Porque si dejamos de creerle, si empezamos a dudar con incredulidad, pues
vamos a hundirnos en medio de las circunstancias. Y eso es grave, grave para nosotros, porque se nos va la paz, porque entramos en ansiedad, pero grave también porque empezamos a vituperar el nombre del Señor. Porque seguimos yendo a la iglesia, seguimos llamándonos cristianos, pero estamos dando un testimonio terrible de lo que es el evangelio. Anoche, y viene ahora, el Espíritu me lo trae, yo tuve un sueño anoche. Y alguien decía, era como una convención, y lo único que se hablaba era: los cristianos no están dando testimonio, los cristianos no están siendo luz, no están dando testimonio. Y esa voz se repetía en el sueño una y otra vez, y me levanté así bien cargada con esto, de cómo nosotros tenemos, amados, que luchar por dar buen testimonio, no importa lo que nos cueste. Porque cuando decidimos conocer al Señor y decir que somos cristianos, ya hicimos un compromiso con Dios muy serio, porque es su nombre el que está en juego, porque no es mi nombre, no es el tuyo, porque nosotros no tenemos ninguna reputación, es el nombre del Señor. Entonces, vemos también en el caso de la mujer cananea. Esta mujer era una mujer que no era judía, era cananea, no tenía derecho. Jesucristo mismo le dijo: yo vine a mi pueblo. Sin embargo, esta mujer insistía en tocar la puerta del Señor, insistía en rogarle a Él para que sanara a su hija. Y muchas veces nosotros tenemos situaciones que para nosotros ya son un imposible. Entendemos que lo hicimos tan mal que ya no hay posibilidad de restauración. Entendemos que sencillamente ya se nos pasó el tiempo, que no tenemos derecho a recibir que se cumplan nuestros sueños, que ya definitivamente no hay para nosotros oportunidad. Y sin embargo, ahí es que el Señor se levanta y obra y derrama su gracia sobre tu vida y te dice: hija mía, hijo mío, todavía puedes si estás en mí, si estás cerca de mí. Porque yo soy el Todopoderoso, porque nada es imposible para mí, porque mi misericordia es nueva cada día y yo puedo extenderla sobre su vida, sobre tu vida. Y vemos cómo viene el milagro de Dios y se manifiesta en nosotros. Cuando humanamente era imposible, cuando no teníamos ni el derecho ni la posibilidad de que sucediera tal o cual cosa. Pero sin embargo sucede en el de repente de Dios, como pasó con esta mujer. Porque Dios es un Dios que cuando ve a un hijo que le cree y que en él pone su esperanza, entonces él se mueve a misericordia. Y no importa el obstáculo humano, la imposibilidad humana, él hace realidad los sueños de estos que son los que en él confían y a él le creen. Vemos cómo un paralítico fue entrado por algunos, me imagino amigos de él, por el techo, porque sabía que el único que podía pararlo de esa silla era Jesucristo. Y el Señor hizo algo ahí un poco no usual, porque no solamente se detuvo en la parálisis de este hombre, sino que le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces esto es algo muy importante. Hay situaciones en la vida nuestra que la estamos atravesando porque tenemos situación de pecado en nuestra alma, porque hay cosas en nuestro interior que no han sido resueltas delante de Dios, que no hemos permitido al Espíritu Santo que penetre en cada rinconcito de nuestra alma. Y porque no hemos sido sanados por completo, entonces hay acciones que por vía de consecuencia cometemos que desagradan a Dios. Y muchas veces llegamos hasta enfermarnos físicamente. Eso pasa con la falta de perdón, o con el orgullo, o con cuando tenemos celos amargos en el corazón, contiendas, disensiones. Todo eso produce una amargura, una raíz de amargura que enferma el cuerpo. Entonces tenemos que saber que si vamos a Dios con un corazón humilde, con un corazón que quiera reconocer lo que está mal, entonces nos vamos a dar cuenta que como a este paralítico, el Señor también a nosotros nos va a decir: tus pecados te son perdonados, levántate, anda. Eso es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. Dios es un Dios de milagro. Es el Dios que trae sanidad a nuestro cuerpo, pero también sanidad a nuestra alma. Trae orden a lo que está desordenado. Vemos el caso del ciego Bartimeo.
Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí tenemos que observar que este hombre tenía su ceguera física, pero estaba siendo despertado en lo espiritual. La vista estaba siendo recobrada en lo espiritual. Vemos cómo él reconocía que Jesús, el Nazareno, era el hijo de David. Él sabía muy bien a quién le estaba clamando y sabía que su sanidad podía venir de este, que era el hijo del Altísimo. Dice a seguidas, muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú quieres tu milagro, cuando tú estás anhelante de que algo suceda en tu vida, de que algo diferente ocurra, de que se interrumpa el tiempo de espera y tú recibas lo que Dios te ha prometido, empieza a gritarle y no te calles, como hizo este hombre. Mientras más querían hacerlo callar, él más gritaba. Y muchas veces las circunstancias mismas, el afán de cada día, nos quieren hacer callar la boca, nos quieren impedir que clamemos a Dios, que oremos, que busquemos su rostro y nos envolvemos en la cotidianidad. Pero nosotros tenemos que decidir, como decidió este hombre, clamar al Señor mucho más fuerte frente a la presión, frente a las circunstancias que nos quieren hacer callar. Tenemos que gritar fuerte y fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta es la actitud que tenemos que tener los hombres y mujeres del Señor para que se produzca lo que estamos anhelando. Y vemos aquí en el verso 51 de este capítulo de Marcos 10 que dice, dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego respondió, Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Cuando el Señor ve que nosotros por encima de la circunstancia, del trabajo, por encima del problema, clamamos más y más a Él, Él está ahí con un corazón complacido y nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y hoy es una noche para que le preguntes a tu Dios y le digas a tu Dios lo que tú quieres que Él haga en tu vida, porque está ahí dispuesto, pero debes demostrarle tu fe, no demostrársela a Él porque Él conoce tu corazón y lo vamos a ver más adelante, pero sí demostrarte tú mismo, que tú misma veas tu interior, veas tu corazón y te des cuenta si realmente estás creyéndole al Señor, si realmente eres como Bartimeo, que por encima de la reprensión y la oposición más fuerte clamas a tu Dios. Vemos la mujer con el flujo de sangre. Dice, habría sufrido mucho a manos de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción.
Muchas veces nosotros queremos que sucedan cosas en nuestras vidas y estamos buscando en este lugar, buscando en aquel lugar, acudiendo a esta persona, queriendo hacer las cosas por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Lo último que hacemos es orar, pero buscamos todas las soluciones humanas para resolver nuestra situación o para que suceda lo que nosotros anhelamos que suceda. Y Cristo esperándonos, esperando que a Él acudamos, para en un de repente saciar nuestra sed y cumplir nuestros sueños. Yo pienso que es necesario detenernos en el camino y empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. No buscar la añadidura, porque buscar la añadidura por nuestras propias fuerzas nos desgasta. Pero sin embargo, cuando buscamos en Dios y nosotros perseveramos y vencemos los obstáculos para llegar a tocar su manto, para poder entrar a ese lugar santísimo, para poder llegarnos a deleitar en su presencia y olvidarnos de todo lo demás, yo les aseguro que el milagro que anhelamos va a manifestarse mucho más pronto de lo que nosotros podemos imaginar. Hay declaraciones fuertes en la palabra que declaran la deidad de Dios. Juan 8, 57, 58 dice: antes que Abraham naciera, yo soy. Wow, esto, señores, esto es impactante. Éxodo 3, 14, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a nosotros. Apocalipsis 22, 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 17:26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Hebreos 1, verso 2 en adelante. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta, oigan bien, exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Nuestro Cristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Es la esencia misma de Dios. Es la naturaleza misma del Señor. Es el resplandor de su gloria. Por Él y en Él fueron hechas absolutamente todas las cosas. Nunca podemos dudar de que Jesucristo es Dios. Y por lo tanto, tiene atributos que aún estando en forma de hombre, siguieron siendo manifiesto. Uno de estos atributos es su omnipotencia. Lo vemos en Mateo 8, 26, 27. Les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, como vimos hace un momentico, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ahí vemos la manifestación del poder del Señor, de uno de sus atributos, que era la omnipotencia. Lo vemos también cuando multiplicó los panes y los peces, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. El Todopoderoso manifestó su poder. Lo vemos también cuando cambió el agua en vino. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda.
Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y esto me ministraba el Espíritu cuando lo estudiaba, de cómo nosotros podemos pensar que nuestra vida ha sido un desastre, de cómo nosotros hemos caminado de problemas tras problemas, de errores tras errores, y pensamos que ya nuestra vida fue marcada por el mal, que nuestro porvenir va a ser igual que nuestro pasado. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos al Señor, al Dios que Él es el omnipotente, tenemos que entender que Él tiene el poder para convertir todo lo que ha sido malo en nuestra vida en bueno. No importa cuál ha sido el sufrimiento atravesado, cuál ha sido las caídas con las que hemos tropezado. Tenemos que entender que nuestro Dios en su omnipotencia tiene el poder de llevar nuestros días a un final feliz. Está registrado en el libro de Job un versículo que ministra demasiado mi alma, porque dice que aunque tu principio haya sido pequeño, con todo tu final será muy grande, porque ese es nuestro Dios cuando está aplicando su atributo de el Dios omnipotente. Vemos también un segundo atributo, y es la omnisciencia de nuestro Dios. El Señor conocía los pensamientos de todos. Vemos en Marcos 2:8 que dice: y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? El Señor sabe lo que tú piensas. El Señor conoce hasta la intención de nuestros pensamientos. Y miren esto, qué impresionante. En Juan 1:48 dice lo siguiente: Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y cuando buscamos el original de higuera, esto es se usa mucho como una expresión entre los judíos cuando dice que estás distraído, cuando estás desenfocado, cuando estás ajeno de algo. Entonces el Señor lo que le quería decir a Natanael era: mira, cuando tú estabas desenfocado, cuando tú estabas haciendo lo que tú querías, cuando tú estabas ajeno a esta tan gran salvación que yo estoy brindando, yo te vi, yo te estaba viendo. Wow, esto tenemos que recibirlo en nuestros corazones. Cuando estamos andando desenfocados, no pensemos que el Señor se ha olvidado de nosotros. No, el Señor nos está mirando y en el tiempo propicio nos va a llamar. Procura que sea con anestesia y no sin anestesia. Procura que sea porque reaccionaste, porque volviste en sí y corriste a la presencia del Señor, porque te diste cuenta que en el desenfoque, en el dejarte atribular y envolver y secuestrar por las cosas de este mundo, no vas a tener ningún resultado, sino solamente yendo y posicionándote en el lugar donde el Señor te quiere. Vemos en Juan 6:64 que dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién era el que le iba a traicionar. Y es que Jesús conoce el interior nuestro, amados. O sea, no hay cosa que nosotros pensemos o sintamos que escapa del Señor. Pero qué lindo que Él no lo conoce para tacharnos, para desecharnos, para condenarnos o juzgarnos, sino sencillamente para llamarnos con cuerdas de amor, para hacer que el Espíritu Santo nos esté convenciendo de esas cosas que están erradas en nosotros y que tienen que ser rendidas delante de Él. Juan 2, verso 25, dice: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y esto me puso a pensar cómo el Señor permite que sucedan cosas en nuestras vidas para que nosotros mismos conozcamos nuestros corazones, porque Él conoce lo que hay en nosotros. Lo que no sabemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos muchísimas veces no estamos conscientes de lo que es capaz de sentir nuestro corazón, de las cosas que se producen ahí adentro. Y qué bueno que cuando oramos y vamos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos las revela para que la podamos entregar. Pero también el Señor pone personas a nuestro lado que nos dejan ver y son usadas por Dios muchas veces, cosas que están en nuestros corazones que no nos hemos dado cuenta que están. Pero el Señor usa a otro para enfocarnos y para darnos cuenta. Y con una actitud de humildad tenemos que decir: Señor, gracias porque me has enfocado en lo que estaba en mi corazón que no estaba correcto. Y eso es el deseo de Dios. Él conoce lo que está en nosotros, pero nosotros tenemos que procurar nosotros mismos conocer lo que hay en nuestro interior, para que entonces podamos ser esos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Los mismos discípulos se dieron cuenta de esto. Juan 16:30 dice: ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Vemos cómo a pesar de tus errores, el Señor sabe si tú lo amas o no lo amas. Aunque te equivoques, Dios conoce tu corazón y sabe cuál es tu motivación, qué te movió a esa equivocación. Y lo vemos en el caso de Pedro, como él, a pesar del grave error de Pedro de negar a su maestro, el Señor vino a restaurarlo. Y le preguntó 3 veces: Simón, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando hay un hombre y una mujer que se arrepienten de haberlo hecho mal, que se vuelven hacia Dios y reconocen: lo hice mal, Señor, perdóname, y sienten una tristeza enorme, porque esa tristeza lleva al arrepentimiento, entonces el Señor vuelve y posiciona, y siempre la gloria postrera es mucho mayor que la primera. Y ahí vemos cómo ese atributo de Dios, de la omnisciencia, de que Dios todo lo sabe, se manifestó mientras estuvo caminando en esta tierra, lo que es una muestra de que nunca abandonó su deidad. Aunque era humano, siguió siendo Dios y sus atributos continuaron siendo manifiestos. Vemos también que Él era omnipresente. Mateo 18:20 dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está en medio de ellos. Aunque este atributo sí no lo manifestó mientras estuvo caminando en la tierra. Vemos otro atributo muy importante, que es la soberanía de Dios. Jesucristo es el soberano. Vemos que, y lo vimos hace un momentico, cómo Él tenía poder, soberanía para perdonar los pecados. Y eso mismo los judíos le enjuiciaban: ¿y quién eres tú y con qué autoridad tú estás perdonando pecados? Porque Él es el soberano. Vemos también como Él mismo decía: yo les digo. Wow. Y esto es, y vamos a ver cuánto yo les digo el Señor usó en las Escrituras. Vemos en Mateo 5:22 como Él dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Cuando dice cualquiera que le diga raca a su hermano, es que le diga: tú eres un fracasado, tú eres un derrotado.
Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando Jesús dice, pero yo les digo. Así que tengamos mucho cuidado cómo hablamos a los demás, porque sobre todo los jóvenes viven diciéndose, tú eres un idiota, ay, pero qué estúpido. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios dice que cuando estamos haciendo esto, estamos haciéndonos reos del infierno. Oigan esto, señores. Otro, pero yo os digo que Jesucristo expresó en su soberanía, en su atributo de soberano, fue cuando él dice que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que mucho ojo con esto. También dice Mateo 5:32, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Bueno, este tema fue muy discutido un jueves aquí en esta casa y aquí hubo un caos terrible. Fue algo bien dinámico, vamos a decir así, pero es Dios Jesucristo mismo que lo dice. La única causa permitida para el divorcio es el adulterio, y ahí la mujer o el hombre tiene la opción de perdonar y continuar, o de abandonar y suspender el matrimonio, y va a tener el aval bíblico. Ahí, y por igual, bueno, otros casos hay, pero no lo voy a... Vemos también en Mateo 5:34 que dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Amados, como cristianos no podemos jurar. Jesús mismo dice, pero yo les digo, no juréis. Nosotros tenemos que entender que nuestro sí tiene que ser sí, y nuestro no tiene que ser no. Y porque somos personas de palabra, de integridad, tenemos que entender que el otro, el oyente, nos va a creer porque estamos dando testimonio de una vida íntegra. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es Jesús mismo que nos dice que tenemos que vencer con el bien el mal, que no podemos dejarnos vencer de lo malo. Nosotros tenemos que poner la otra mejilla, que ser humilde, que bendecir y dar bien a aquel que nos hace mal. Y por último, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por lo que os persiguen. No podemos ser como las personas que no conocen al Señor, que se levantan en contra de los que los hieren, en contra de los que no están de acuerdo con ellos. No, nosotros tenemos sencillamente que amar hasta vuestros enemigos y orar por ellos y bendecirlos. Y ahí tenemos que revisar bien siempre nuestro corazón, porque qué fácil es levantar paredes, qué fácil es alejarnos de las personas que entendemos que no son como nosotros, que no han entendido el evangelio a nuestra forma o por la razón que fuere. Y tenemos siempre que estar escudriñando nuestro corazón para que esto no nos suceda, porque es muy fácil que pase, porque nuestra humanidad está ahí y tenemos que estarla machacando. Otro atributo de Dios es su autoridad. Vemos en Mateo 11:25 que dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí vemos la autoridad que Dios le dio al Hijo. Es tan grande la autoridad que para tú y yo ser salvos tuvimos que reconocer que Jesucristo era el Señor y Salvador de nuestra vida. Tuvimos que creer en Jesucristo, que confiar en Él, porque Él es la autoridad, le fue a Él delegada la autoridad por parte del Señor. Vemos también en Juan 3:36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Este es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad
que le fue conferida por el Padre. Pero vemos también, y tenemos que verlo con gran gozo, cómo esa autoridad nos fue dada a nosotros. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero en el original tenemos que entender que dice que lo que ates en la tierra ya ha sido atado en los cielos. Cuando atemos o desatemos es porque tenemos que tener la seguridad de que ya fue atado o desatado, dependiendo de las circunstancias, en los cielos. Otro atributo de nuestro Dios es la inmortalidad. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Juan 10, 17 y 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Jesucristo no lo mataron, Él dio su vida para que tú y yo pudiésemos ser devueltos a nuestro Padre. Vemos que es digno de ser adorado. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí vemos cómo Él es el único digno de ser reverenciado, de ser adorado. Apocalipsis 5, 12 y 13 dice, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Jesucristo no se despojó de ninguno de estos atributos que acabamos de analizar mientras caminó en la tierra. Filipenses 2, del verso 5 al 7, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vemos que el omnipotente, el omnisciente, el soberano, tomó una posición humilde. Él no se vanaglorió por los atributos que él tenía, porque era Dios y siguió siendo Dios, sino que se olvidó de sí mismo. Y sabiendo nosotros que Él es nuestro modelo a imitar, es exactamente lo que tenemos que hacer tú y yo. Nosotros no podemos dejarnos arrastrar por la corriente de este tiempo que presenta un evangelio de altivez, un evangelio de que tú mereces porque tú eres. No, tenemos que entender que si Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a esta condición de deidad, sino que se humilló olvidándose de sí mismo, ¿cómo nosotros no lo haremos igual?
Nosotros tenemos que caminar, amados míos, en humildad, en mansedumbre, considerando al que tengo al lado como mayor a mí mismo, no como que yo soy mayor y soy más importante. Miren, nada hagáis por egoísmo ni por vanagloria, como acabamos de leer, sino que seamos humildes, humildes. Y una actitud humilde es una actitud de postración delante de Dios, sabiendo que yo obedezco a mi Padre, hago su voluntad. Entonces puedo reflejar en las relaciones interpersonales esa obediencia que primero le presento a mi Padre. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, verso 9, dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Jesucristo nos dejó un ejemplo claro. No nos vanagloriemos, no caminemos en orgullo. No pensemos que somos alguien. Vamos a olvidarnos de lo que Dios puede estar haciendo en nuestras vidas. Y vamos a ser humildes. Vamos a caminar en mansedumbre. Y vamos a considerar a la persona que tenemos al lado, sea quien sea, como que es mayor a nosotros. Para que la honremos, para que la respetemos, para que la valoremos. Cristo fue completamente hombre y completamente divino. Dice que agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Colosenses 2:9 dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesucristo es Dios. Y solo el Dios con un poder infinito podía tener la capacidad de borrar los pecados de aquellos que en Él creen. Solo Él podía mediar por nosotros delante de Dios y poder devolvernos al Padre. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Primera de Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Vemos que hay muchas teorías que están erradas. Por ejemplo, el apolinarismo afirmaba que solamente Jesucristo tenía el cuerpo humano, pero no la mente ni el espíritu. Otra teoría, que es el nestorianismo, que dice que había dos personas separadas en Él, una humana y otra divina, pero que estaban separadas. El monofismo decía, por ejemplo, que Cristo tenía una sola naturaleza y que la naturaleza divina se mezcló con la humana y formaron una nueva naturaleza. Pero la teoría sí aceptada fue la del Concilio de Calcedonia, donde se estableció que Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Y de hecho así lo hemos demostrado durante todo este estudio que hemos estado realizando, avalado por la misma palabra de Dios desde el domingo pasado. Pero sin embargo no podemos ignorar que existen diferencias entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, y diferencias que también nos sirven de apoyo para caminar en esta tierra. Vemos, por ejemplo, que en su naturaleza humana, Jesucristo está en el cielo. Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros.
Hechos 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Sin duda alguna, Jesucristo, hombre, en su naturaleza humana, está en el cielo, pero en su naturaleza divina está en todas partes. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, dice Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:23, Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Qué bueno es saber que Jesucristo como hombre está en los cielos, porque está intercediendo por ti y por mí de día y de noche constantemente. Jesucristo hombre, el que padeció lo que tú padeces, tiene la capacidad de entenderte, y por cuanto es hombre pero está en el cielo a la diestra del Padre, tenemos que tener la garantía de que es el mediador intercesor por excelencia. Pero qué bueno saber que como Dios está en todo lugar, está con nosotros en medio de cualquier circunstancia, y que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Vemos también que Jesucristo como hombre tuvo un ministerio que duró 3 años y medio en la tierra. Tuvo un periodo de tiempo. Pero como Dios en su naturaleza divina, Jesucristo siempre ha sido, siempre ha existido. Y ya lo leímos en los varios versículos del Evangelio de Juan, donde hemos visto que existía en el principio. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En su naturaleza de hombre, Jesucristo era débil, se cansaba. Y multitud de versículos así lo muestran. Por ejemplo, vemos en Mateo 4:2 cuando dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y hay otros muchos que lo avalan, pero por cuestión de tiempo no voy a leérselo. Pero en su naturaleza divina ya vimos que uno de sus atributos era la omnipotencia. Jesucristo tenía todo el poder para hacer todo lo que él quería hacer, reprender los vientos, los mares. Colosenses 1:17 dice: y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Vemos también que Jesucristo en su humanidad murió. Vemos en Lucas 23:46, y Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero también sabemos que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, resucitó, convirtiéndose en la primicia de la resurrección. Juan 10:17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy en mi propia voluntad. Hebreos 7:16, que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. La vida de nuestro Señor en su divinidad es una vida indestructible. Vemos que Jesucristo fue tentado en todo, en su humanidad, pero sin pecado. Entonces esto no tiene que servir para mucho a nosotros, porque Jesucristo fue tentado para que tú y yo, en medio de la enfermedad, pudiésemos entender que Jesucristo conoce lo que padecemos. En medio de la tristeza, el Señor sabe lo que nos pasa. En medio de cualquier problema, Jesús, que fue tentado en todo, nos comprende. No es un Dios ajeno, es un Señor que sabe lo que nosotros sentimos y padecemos. Entonces tenemos que tener una garantía
que sea inquebrantable, de saber que cuando nosotros oramos, Él escucha, pero escucha conociendo lo que estamos atravesando, lo que estamos padeciendo. Y esto es una de las mayores bendiciones de que Él se haya hecho hombre. Pero como Dios no puede ser tentado, no fue tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Juan 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Vemos que Jesús en su naturaleza divina conocía todas las cosas, pero en su naturaleza humana aprendía y crecía en conocimiento, en gracia. Qué humildad la de nuestro Señor. Es digna de imitar. No tenía límites en su conocimiento divino, pero sí en su conocimiento humano. Vemos, por ejemplo, en Marcos 13:32, cuando Él dice que aquel día o aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y así hay muchos versos que muestran este conocimiento limitado en lo humano, pero total y absoluto en lo que era la parte de su deidad. Cualquiera de la naturaleza, ya sea la humana o la divina, que actuara, Cristo lo hace. Cristo no podía desligar ni desdoblar porque era completamente humano y completamente divino. Fue Cristo quien murió, pero vemos cómo Él es el único que puede hacer la naturaleza humana capaz de adorarla, porque era Jesucristo que estaba en esa condición humana. ¿Cómo puede hacer la condición humana sin pecado? Porque Cristo mismo, el que nunca tuvo pecado, se hizo humano. El mayor milagro que ha podido ocurrir es que Jesucristo, siendo Dios, se hiciera hombre y fuera hombre para siempre. Saber que Jesucristo está con nosotros y lo estará siempre, nos lleva a esa seguridad de que aunque pasemos la escasez, Él está con nosotros. Él sabe lo que es la escasez. Él se hizo pobre para que nosotros pudiésemos tener las ventanas de los cielos abiertas para clamar a Él cuando atravesemos la necesidad y tener la seguridad que por cuanto Él nos entiende, seremos suplidos y seremos saciados en la necesidad. El Salmo 41:3 dice: el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. En medio de la tormenta, tenemos que saber que Jesucristo también la atravesó. Entendió lo que era resistir el viento contrario. Así que no tenemos por qué temer, ni por qué desesperarnos, ni por qué angustiarnos, porque sabemos que Jesucristo, en su naturaleza humana, pudo ser instrumento de Dios para callar ese viento, para callar esa tormenta y ser vencedor. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.